Colombia, pues es un país lleno de agua, digamos, virtualmente toda la tierra es cultivable, el 95% de la tierra es cultivable. Hay infinidad de ríos, es un país que virtualmente no tiene ningún desierto, tiene zonas muy secas, pero ningún desierto que pueda clasificarse como tal. Tiene un clima adecuado para cultivar todo el año, tiene una oferta renovable grande de madera, de pesca, de caza, de perlas, y que tiene oferta no renovable también muy importante de oro, de esmeraldas, etc. Entonces, el problema que se le planteó a mi modo de ver a los españoles fue cómo hacemos para controlar a esta gente para que trabaje para nosotros. Además, porque ellos cometieron el error inicial de matar a un montón de gente pues, en su guerra de conquista y de arrasamiento inicial, y además porque pues fuera de eso, pues toda esta serie de enfermedades que dieron lugar a una mortandad masiva, a lo que se llama la catástrofe demográfica inicial de la conquista. Entonces ellos empiezan a enfrentar ese problema. Pero ese problema es un problema persistente, digamos, a lo largo de la historia. Ese problema sigue existiendo. El problema de que hay más recursos y más tierra que mano de obra para aprovecharla. Ustedes podrán decir, uy, no, eso es una exageración, pero por ejemplo, mire, Colombia tiene 40 millones de hectáreas aprovechables y somos 40 millones de habitantes. Digamos, no daría, suponiendo que todos nos volviéramos campesinos, cada uno tendría una hectárea, que es casi todo lo que puede trabajar un hombre, una persona, ¿sí? Entonces, el problema sigue existiendo. Entonces yo dediqué un tiempo a hacer un estudio del tema de la abundancia. Y antes de entrar a ver cómo se trató de manejar ese problema de la escasez de mano de obra, voy a señalar un aspecto que tiene mucho que ver con nuestro Caribe, pero que creo que tiene que ver con todo el Caribe en general, incluidas pues las Antillas, las islas. Y es que la abundancia es enorme, sobre todo en las zonas que son de esas planicies de inundación, porque hay una gran abundancia de peces, de tortugas, y fuera de eso hay una gran abundancia de suelos muy buenos donde es muy fácil que se cultive banano. Entonces el banano y el plátano fueron parte de los que cargaron con la culpa. Esto es, si quieren lo pueden ver como una cuestión anecdótica, pero creo que es interesante. Pues fíjense, Alexander von Humboldt dijo a principios del siglo XIX que el banano o la musa paradisíaca era un patrocinador de la ociosidad de la gente del campo en América, porque con lo que producía una sola mata se alimentaban hasta 25 personas. Es decir, él empieza a decir, no, es que hay tanta comida que la gente no quiere trabajar. Ahí empieza a plantear, es una manera de plantearse todo. Hay algo citado en un trabajo que es muy interesante y que pueden consultar ustedes con relativa facilidad, lo pueden sacar de acá de la presentación. Dice, el boga, hablando de los bogas del río Magdalena, se cree más dichoso que nadie porque no tiene los deberes del ciudadano ni las necesidades de la civilización. Su platanar eterno, su maizal y su yucal, que son casi un lujo, su hamaca, su red y su canoa le bastan para vivir. Es decir, el problema de la mano de obra era real, porque aunque hubiera algo de gente, esa gente para completar no quería trabajar, y no quería trabajar porque no tenía tanta necesidad de hacerlo. Entonces se pregunta, dice, esta explicación la trae el mismo autor, dice, ¿qué molesta tanto a Samper y a sus contemporáneos? La cita anterior es de un político liberal del siglo XIX, José María Samper. ¿Qué molesta tanto a Samper y a sus contemporáneos de la vida que llevan los bogas? En una palabra, que no trabajen para ellos. En un siglo cuyo mayor problema para la expansión de la frontera agrícola era la llamada falta de brazos, tenerlos a la vista y no poder disponer de ellos constituía la exhibición de un lucro cesante imposible de tolerar. Es decir, esto va configurando este problema que les digo, ¿no es cierto? Entonces la abundancia se les vuelve un problema. Se les vuelve un problema a los... y ya veremos que el caso de los ingleses no es tan intenso, porque las islas son menos abundantes. Y eso explica quizá el éxito inglés, te lo anticipo.
Entonces la abundancia daba independencia y libertad. Eso lo he visto últimamente muchos análisis a ese respecto. Como les digo, yo no soy un especialista y no sigo el tema, pues, cada vez que aparece un artículo, pero así todo me han llegado varias cosas donde parece que este tema ha sido retomado ya varias veces o está siendo tomado con mayor frecuencia por algunos investigadores y en particular con el tema de los bogas del río Magdalena. No sé si lo que yo escribí en algún momento haya tenido que ver con esa evolución de esa idea, pero es interesante que se los tome a ellos porque, pues, entre otras, eso no deja de ser paradójico porque el trabajo de ser boga era un trabajo brutal, absolutamente. Que era compensado con la libertad que tenían, porque ellos no solamente eran dueños de la fuerza de trabajo, sino que eran los únicos que sabían navegar por el río Magdalena. Es decir, eso no era cuestión de que quite a este señor de aquí y ponemos a aquel otro que nos hace el mismo trabajo. No, los bogas no solamente eran hombres muy preparados físicamente, sino muy preparados con sus conocimientos para poder hacer ese trabajo y eso les daba mucha libertad y es fama, ¿no? Que todo el mundo decía, son muchos hay muchos más testimonios de esta naturaleza donde se evidencia que ellos simplemente no, se les daba la gana. Pero eso lo hago solamente para ilustrar. El caso, seguro que si exploramos en la historia vamos a encontrar muchos casos, porque es que una cosa que yo cuestiono, pero no puedo, es que casi todos los análisis se hacen desde la perspectiva de la escasez y no desde la perspectiva de la abundancia. Y resulta que yo creo que la abundancia ha sido más frecuente a lo largo de la historia de la humanidad que la escasez. Es decir, siempre ha habido más comida que gente, por lo menos en ese sentido, de la comida. Y siempre ha habido más recursos que gente para usarlo. Eso se está acabando, por supuesto, pero es el resultado de un proceso en el cual hemos venido aplicando toda una serie de mecanismos de control para llegar a controlar la mano de obra, justamente. Entonces, yo hice esta exploración mucho tiempo en el desierto, en el desierto. Yo no encontraba nada, decía, pero nadie ha escrito sobre esto, nadie ha escrito sobre la abundancia y todas estas cosas. Y decía, será pues que yo soy biólogo, a lo mejor no tengo ni idea de qué estoy hablando, me cambio de tema o alguna cosa. Y hasta que un amigo mío, un reconocido experto en temas agrarios colombianos, Darío Fonseca, él me dijo, no, mire, de eso que usted dice, yo no se lo he oído decir, sino unos señores por allá suizos que escribieron un libro y tal cosa. Y en ese libro, esos autores son Binswanger y una serie de otros autores que en 1993 escribieron un libro muy interesante donde ellos se plantean esa más o menos la misma pregunta, ¿sí? Y llegan a una conclusión muy clara. Dice, en los medios en los cuales la tierra abunda, el problema cardinal es el acceso a la mano de obra y no a la tierra. De tal manera que buena parte de la evolución de todo el proceso posterior va a ser el proceso de cómo digamos, los grupos dominantes tratan de convertirse en dominantes y tratan de apoderarse del trabajo ajeno. Algo que por supuesto, me imagino que tiene muchas conexiones con el marxismo, que tanto se habló de plusvalía y todas estas cosas. Ahora, en el caso de Colombia, la abundancia no es de recursos en general, no solo de tierra. Y el problema no es solo es de acceso, sino de control de la mano de obra y de la sociedad en su conjunto. Es decir, no es que no haya mano de obra eventualmente, ahí estaban los bogas, ¿sí? Sino que no se dejan controlar. Entonces la cosa va mucho más allá incluso de lo que planteaba Binswanger. Y dice el control se dificulta porque la abundancia de recursos facilita la autonomía de los trabajadores. Eso es un tema muy interesante sobre el cual realmente he leído un par de cosas nuevas, interesantes. Entonces viene todo un conjunto de cosas. Es decir, si uno se pone a analizar, me empieza a ver que el control se ha buscado por muchos medios y que en realidad ese control se ha establecido y estaba muy establecido, por ejemplo, en Europa, en muchos sentidos, y que más bien pues llegan aquí a América y claro, tratan de recrear la misma cosa. Yo creo que eso mismo señalaba el profesor Montañez, ¿no es cierto? Pero pues se estrellan con dificultades significativas. Yo voy a pasar rápidamente por las formas de control
Tengo no, y luego si quieren se podría profundizar en algunas, si les parece. Para mí la principal forma de control, de todas maneras, antes que todo, y todo es el adoctrinamiento. Por eso los españoles lo hicieron muy bien, mandaron los curas adelante. ¿Sí? Entonces es el adoctrinamiento religioso y el adoctrinamiento político. Si usted logra convencer a un señor de que Dios existe y de que usted es el representante de Dios y tal cosa, el Señor termina trabajando para usted sin ningún problema, porque además es pecado no hacerlo y todas estas cosas, ¿no es cierto? Entonces, el adoctrinamiento es fundamental e implica la aceptación de la autoridad. Es decir, de la autoridad del rey, la autoridad del representante del rey, la autoridad del representante del representante del representante del representante del rey. Si eso se acepta, la cosa se empieza a resolver. Y también pues, se empiezan a aceptar categorías. Yo estaba pensando en lo que decía el profesor. Por ejemplo, a otras categorías. Naturalmente, yo puse aquí las clases. Por ejemplo, se empieza a aceptar, ¿no? Es que el señor pertenece a una clase superior a la mía, entonces yo le tengo que obedecer. Pero entonces viene también la cosa, pertenece a otra raza. Y se puede ver de lado y lado, porque no es solamente que el racializado sea visto despectivamente por parte digamos, del grupo hegemónico, del color que sea. La gente acepta, por las razones que sea, voluntariamente eso, pues, listo, ya usted los tiene alineados. Pero sabemos que a esto siempre se le han encontrado muchas salidas, ¿no es cierto? Por ejemplo, está bueno, por supuesto, el ateísmo, por ejemplo, fue muy importante la masonería, que fue una manera de sacarle el cuerpo a esto, los sincretismos religiosos, ¿no es cierto? Que les permitía mantener sus religiones ocultas. Está, por supuesto, la rebelión, las rebeliones tempranas de los esclavos, por ejemplo, de los esclavizados. Está la huida, el cimarronismo, pues, que es está el arrochelamiento, que era simplemente irse lejos, fuera de policía, donde no se oyeran las campanas de la iglesia, y allá arrochelarse, pues que el término incluso tiene cierta connotación de desorden, porque era claro, era un desorden, desobedecer a la autoridad. Y están otras formas que incluyen las migraciones. Es muy importante el fenómeno de las migraciones en Colombia y de los desplazamientos. Y no sé que hay que diferenciar, hay mucha migración y hay mucho desplazamiento, pero a veces es difícil diferenciarla. Pero una manera de escapar a cualquier intento de controlarlo a uno, de adoctrinarlo, es irse. Y es un recurso que se va a usar en otros contextos, para otras formas de intentos de control. Sigamos y volveremos seguramente sobre esto. La otra forma, que es la más socorrida, que uno casi se sorprende, ¿no? Como el único problema en Colombia es el problema de la tierra, y de resto no hay problema, ¿no? hay problemas de adoctrinamiento político y religioso, ¿no? Ahí es el problema de la tierra y de quién es el dueño de la tierra. Porque sí, sin duda, una de las formas de control más importantes ha sido el control o las intervenciones en el mercado de la tierra. Esto, entre otras, pues lo digo, el punto anterior es mío, este es de Bisbanger, ellos son los que señalan muy claramente este punto, y señalan una serie de condiciones en las cuales ese control de la tierra se utiliza como una forma de control social. El propósito no es tanto controlar la tierra como controlar la sociedad. Básicamente, ¿en qué consiste? En que si yo soy el dueño de la tierra, pues usted no tiene tierra para trabajar y tiene que trabajar para mí. Esa es la idea. ¿Sí? Y por eso, entonces, la gente se dedica a tratar de controlar tierra y tierra y tierra para, ya veremos, para generar una escasez estructural. Una escasez, no es que no haya tierra, es que no es de usted, ni que usted puede trabajar en ella. Y entonces, esta es una forma, pero se nos convirtió en la única. Y por eso volvemos y volvemos, y por eso no vamos a salir de esta situación de violencia en Colombia mientras no salgamos de ese análisis simplista de que el problema es el problema de la tierra. Pero así es, de hecho los acuerdos de paz, el primer capítulo es la cuestión de la tierra, porque siempre se vuelve a lo mismo, y eso es muy del marxismo. Pero sabemos que también contra esto ha habido luchas, ¿no es cierto? Entonces están las luchas agrarias, están las invasiones, están las reformas, está la colonización y está la migración también. En Colombia, pues uno de los problemas es que los terratenientes no conseguían y no consiguen mano de obra,
Pues porque la gente se va, así sea, a colonizar por allá el Caquetá o a ir a buscar oro al Chocó, o se va a buscar quién sabe qué cosas, maderas en el Putumayo, y se escapan, se escapan. Yo a eso lo he llamado la estrategia del caracol, porque yo digo, los colombianos andan con la casa al hombro, con la casa al hombro, una manera de salirse del control. Cada vez que los fregan mucho, se sienten muy oprimidos, pues se van a otra parte, a probar suerte. Igual están mal. Entonces, el endeudamiento es una forma de control que ya se vuelve no solamente de control de un sector de la sociedad sobre otro, sino de un país sobre otro. De hecho, las plantaciones yo creo que decaen a partir del momento en que ellos descubren que ellos no necesitan cultivar, por ejemplo, el banano, sino que basta con que lo controlen el comercio del banano y con eso es suficiente. Y el banano lo puede producir el mismo país y que ellos se ganen allá sus problemas y se enreden. El endeudamiento es una de las formas más maravillosas de control que se han inventado. Y todos vivimos también felizmente endeudados. Otras cosas yo lo llamo, es el pan y circo, que es el mundo feliz, la versión mundo feliz moderna, pero que son simplemente a través de distractores del malestar social. Entonces, vea tranquilo, mire, vea televisión, pase la mitad de su vida mirando su teléfono, vaya a fiestas, métase un cachito, vaya de vez en cuando, tenga libertad de libertad sexual, déjese de todas esas pendejadas. Diviértase y disfrute la vida mientras tanto nosotros hacemos nuestro negocio. Consuma eso, sí, consuma, eso es muy importante porque ni se le ocurra ir a dejar de consumir porque si se nos daña el negocio. O bien la forma brutal del asunto que sería como la versión 1984, el gran hermano, ¿no es cierto? Ese control que están ejerciendo cada vez más sobre nosotros, que nos siguen pues, los celulares tan seguidos, las tarjetas de crédito, que no pueden gastar 100 pesos sin que sepan, o las cámaras de vigilancia y lo que viene, los biochips, la inteligencia artificial, todo eso de lo que habla Harari en sus libros, ¿cierto? También hay formas de lucha, pero cada vez más precarias. Yo siento que el control que se está logrando es tremendo. Ahora, si ninguna de esas cosas funciona, o a veces, aunque no tenga que se acude a la violencia. No quiere, entonces tome. Y si no, se acude al terror, a las masacres, a las motosierras, etcétera. Entonces, siempre, y esto sigue, es decir, no estoy hablando, esto fue toda la reflexión que surgió a raíz de preguntar, bueno, ¿y por qué los ingleses sí y nosotros no? Pero, como tengo que terminar, pues voy a pasarme un poquito lo que tenía aquí sobre la violencia para plantear unas cosas adicionales. Yo creo que los ingleses y los franceses lograron, digamos, establecer el modelo de plantación porque las islas eran más limitadas espacialmente, se prestaban menos para las fugas y así todo tuvieron mucho problema de cimarronismo en Jamaica. Y además, pues, pudieron controlar y resolver un poquito el problema de la mano de obra. El profesor Montañés en su libro menciona que al momento hacia 1834, cuando los ingleses dan la liberación, había 1 millón de esclavos en el Caribe, no sé si era en América, perdóname, aquí el lapsus, de los cuales 800.000 estaban en el Caribe británico y francés, y solo 200.000 en el Caribe hispánico. Quiero señalar pues una pequeña, pues, no sé, opinión, digamos, alternativa. Y es que realmente ellos sí cambiaron mucho. Es decir, al principio tenían un ejército de ocupación y eran dueños del país y trataban a la fuerza de controlar todo. Posteriormente, descubre que básicamente pues, pueden ser dueños del aparato productivo, entonces son las grandes plantaciones. Para mí, el cambio es muy posible que se haya dado incluso también aquí en Colombia, es con la creación de la United Fruit Company. Porque cuando Kate Minor quiere comprar la tierra a los terratenientes samarios para poder sembrar banano, ellos no se la venden. Y le dicen, no, nosotros le producimos el banano y usted nos lo compra. Y dejan eso.
Y eso que ellos sí alcanzaron a tener tierras, cosas de esas, pero la mayor parte de la producción de banano de Colombia era producida por los dueños de la tierra que eran samarios. Y eso es un cambio. Entonces, ellos se dan cuenta que ellos no necesitan controlar la tierra, ni tener un ejército, ni nada. Luego, sino que basta con que tengan un arreglo comercial con los. Luego viene un cambio más allá y es que ellos se dan cuenta que no necesitan ni siquiera eso. Lo único que ellos necesitan es darle la plata a la gente, prestárselo y que ellos paguen. Y ya no hay más, ya no se necesita más nada. Yo no necesito ni ir allá, yo simplemente me quedo esperando que me llegue la plata. Y el modelo actual, digamos, del turismo es eso. Ellos tienen las inversiones y todas estas cosas, pero el negocio generalmente, es decir, ellos controlan en última instancia es toda la comercialización y cosas de así, pero la gran ganancia es simplemente el endeudamiento, a través del endeudamiento. Creo que plantea una cierta diferencia, pero no forzosamente una contradicción. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.